quieras. Muy bien. Buenas tardes a todas. Esta no funciona. No, pero te estamos grabando con el micrófono del celular para que se escuche bien. Bajar un poquito eso. Sí, los micrófonos chiquitos te están tomando la voz. Ok. Muy buenas tardes a todas. Para mí es una bendición estar con ustedes. A muchas de ustedes ya las conozco, desde Lima algunas, con Luz y Carlos también, nos conocemos hace muchos años. A Miqueas lo conozco hace un mes en vivo, pero desde la barriguita. Para nosotros es una bendición conocerles, una bendición estar acá, una bendición saber de que a pesar de que estamos en lugares diferentes, amamos al mismo Señor y su amor nos une. Eso es lo más importante. No hay un tiempo, no hay distancia que pueda alejarnos del amor de Dios, ¿no? Y en Él somos uno. Muy bien. El tema de hoy día es un tema muy interesante. Creo que ha recibido mucha mala prensa, la soledad, ¿no? Mucho se ha dicho y se ha escrito acerca de la soledad. El diccionario le describe esta palabra como una carencia voluntaria o involuntaria de compañía. También dice que es un lugar desierto, una tierra no habitada. También, finalmente dice, refiriéndose a los sentimientos, nos dice que la soledad es el pesar y la melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o algo. Tal vez muchas de nosotras en algún momento de nuestra vida nos hayamos sentido solas por diferentes circunstancias. Salud. También puede darse el caso de que algunas prefieran estar solas. Yo con toda transparencia les digo, yo soy una persona solitaria. Si mi hobby es la lectura y el piano, imagínense mis compañías. Para leer y para hacer música uno necesita su tiempo. Entonces, sí puedo decir que soy una persona que disfruta sus momentos de soledad, pero también disfruta de la compañía de otras personas, ¿no? Sin embargo, en esta tarde me gustaría que podamos conocer más de cerca, más allá de las definiciones de la palabra, de esta palabra, más allá de lo que yo me puedo sentir o ser y cada una de nosotras, me gustaría que podamos hablar la historia de una mujer cuya soledad fue extrema, ¿no? Esta es una historia que encontramos en la Biblia y el nombre de la mujer es Lea. Quisiera que compartamos el estudio de su vida juntas y podamos abrir nuestros corazones para ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde a través de su palabra. Y antes de empezar, también me gustaría pedirles que podamos orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Porque un día quisiste, Señor, que podamos conocerte, podamos entrar en una vida diferente, en una vida del Espíritu, podamos entender y ver cosas, Señor, en relación contigo cada día de nuestra vida. Y en esta tarde pedimos tu dirección, pedimos tu gracia, para que seas tú hablando a nuestros corazones, escudriñándonos y permitiéndonos, Señor, que nuestra búsqueda sea auténtica cada día y que puedas mostrarnos esas cosas grandes y maravillosas que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La primera pregunta. ¿Quién era Lea? Y si ustedes quieren, tienen su Biblia a la mano o su teléfono con la Biblia, vamos a ir en Génesis capítulo 29 y Génesis capítulo 30. Así que por ahí lo pueden dejar y lo vamos revisando los versículos. El nombre Lea significa cansada o melancólica en hebreo. Y tal vez para conocerla mejor recordemos las circunstancias en las que esta mujer aparece en la Biblia. Y nos vamos a ir un poquito atrás para asociar a estos personajes. En primer lugar está Abraham, llamado el padre de la fe.
fue llevado por Dios a una tierra que no conocía, ¿no? Génesis 12:1, se los leo yo, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Abraham obedeció a Dios y tuvo que esperar una buena cantidad de años para recibir la promesa en su hijo Isaac. Y aunque tanto él como su esposa eran mayores, Abraham iba por los 100 años y Sara iba por los 90 años, así que hay esperanza. No hay esperanza todavía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Definitivamente no. Y aunque tanto Abraham como Sara eran mayores, fueron bendecidos con este niño que era la confirmación de las promesas de Dios para sus vidas, ¿no? Y este niño se llamó Isaac. Isaac, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué quiere decir Isaac? Risa. Porque cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo, Sara se rió. y Abraham también se rió. En otro pasaje nos dice, porque ellos podían creer que Dios iba a responder una oración y un deseo de la manera en que lo hizo, ¿no? Entonces Isaac, el hijo de Abraham y Sara, se casó con Rebeca, ¿no? Hermana de un hombre llamado Labán, y Dios le dio 2 hijos mellizos. Ojo, Rebeca era estéril. Dios le dio 2 hijos mellizos que se llamaron Jacob y Esaú. Jacob era lampiño, era casero, era el favorito de su madre Rebeca, y Esaú era velludo, era cazador, y era el favorito de su padre Isaac. Pero hoy día no vamos a hablar de ellos, es solamente para que enlacemos de quiénes estamos hablando. Ya hablaremos un poco de Jacob. Jacob, después de muchas circunstancias que probablemente ya todas conocemos, fue enviado por su padre, como era costumbre en esos tiempos, a buscar esposa en la familia de su madre, porque no era bien visto, no era correcto que se casara con mujeres extranjeras. Entonces fue así que Jacob viajó, y en su viaje conoció a Raquel, que vendría a ser su prima, ¿no? Era hermana de Raquel era hermano, a donde fue Jacob. Su padre era Labán, y Labán era hermano de Rebeca. Así es, vamos muy bien, atenta, estrellita. Estrellita. Sí, eso es. Muy bien. Entonces conoció a Raquel, y Raquel era la hermana menor de nuestra Lea, de la que vamos a hablar en esta tarde. Aparentemente no era la más bonita. La Biblia dice en Génesis 29, 16, 17, si lo tienen abierto, ¿alguien lo puede leer? Génesis 29, 16, 17, ¿qué dice? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob... Hasta ahí no me estás. Entonces, nos está dando en un versículo, nos está pintando a estas 2 hermanas. ¿Cómo era Raquel? De buen parecer. Era de lindo semblante y de buen parecer, ¿no? Hermoso parecer. ¿Y cómo era Lea? Era buena gente. Era buena gente. Es como cuando dicen de 2 hermanas: esta tiene un lindo rostro y la otra está sanita. Está sanita. Lógicamente, Lea era la hermana fea. Jacob se enamoró de Raquel, y el padre de Raquel, que se llamaba Labán, le dijo: está bien, cásate con mi hija, yo estoy de acuerdo, pero trabaja 7 años para mí, ¿no? Y así fue como Jacob trabajó 7 años para su suegro, y pasados estos 7 años se celebró la boda. Ahora, tenemos que irnos un poco a las costumbres orientales, ¿no? Entonces, esta boda había fiesta, había bebida, había comida, y finalmente el novio se retiraba o lo retiraban, no muy sano, con un poco de alcohol en su No muy sistema, sobrio. y se iba con la novia, con su esposa. Entonces, lo que pasó es que
cuando Jacob, después de la noche, entró a la noche de boda con su esposa, Labán cambió a Raquel por Lea. Le dio a la otra hermana y le dijo, cuando Jacob se sorprendió en la mañana al ver con qué mujer había dormido, Labán le dijo, lo siento, pero en nuestra cultura no casamos a la segunda primero, sino a la mayor. Entonces, pero si quieres, no hay ningún problema, ¿no? Quédate con ella esta semana, trabaja por mí, para mí otros 7 años y te llevas a Raquel. Y eso hizo Jacob, le dijo, está bien, se quedó con Lea y se quedó con Raquel, pero dice la Biblia que a la que amaba era a Raquel. Y Jacob amaba tanto a Raquel que aceptó y se quedó con las 2 hermanas, pero la que amaba era Raquel. Y dice que trabajó por Raquel 14 años y le pareció poco porque la amaba. Eso dice mucho y es muy bonito. Me imagino que Raquel se habrá sentido feliz de ser amada así. Pero ¿cómo creen que se sintió Lea? ¿Qué dice el versículo 29, el versículo 31 del capítulo 29? Y vio Jehová que Lea era menos preciada y le dio hijos. Hasta ahí nomás. Ella era menospreciada, porque lógicamente la mujer de la vida de Jacob era Raquel, ¿no? Y era menospreciada por Jacob y probablemente era menospreciada por Raquel, como veremos más adelante. Sin embargo, Dios le dio hijos. Y a mí me gusta mucho este versículo porque dice, Dios la vio. Él la vio, ¿no? No la abandonó. Sus sentimientos eran reales, pero ella no estaba sola. Ella se sentía sola, pero ella nunca estuvo sola. Dios estuvo con ella. Lea le dio a Jacob 6 hijos y una hija. Y el nombre de ella, de los hijos, el nombre que ella le puso a sus hijos, expresa un deseo de que su marido deje de menospreciarla. Y aquí vamos a los nombres. Dice la Biblia, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿No? Dios vio con ojos de misericordia a Lea, pero Lea no estaba mirando a Dios. Lea estaba mirando ¿a quién? A Jacob. Sus ojos seguían enfocados en Jacob y en recibir su amor. A veces nosotras como mujeres podemos enfocarnos en todo lo que nos falta, en aquello que queremos, en aquello que creemos que necesitamos, pero no nos damos cuenta de la bendición que estamos recibiendo del Señor. Dice que Raquel era estéril. Raquel era estéril. Y Lea tuvo a Rubén y dijo, ahora me va a amar a mi marido porque le he dado un hijo, ¿no? Su deseo de ser amada era tan grande que no vio a su hijo como una bendición, sino como un instrumento para alcanzar el amor de su marido. Mujeres, a veces podemos ser así, y más que a veces con frecuencia. El segundo hijo de Lea se llamó Simeón, que significa escuchada. Y el texto dice, por cuanto oyó Jehová que era menospreciada, me ha dado también a este. No. La bendición llegaba y Lea seguía enfocada en obtener el amor de su marido Jacob. Y aún más, su corazón se empezó a llenar de amargura, ¿no? Ahora sí, Dios me oyó y me ha dado, ¿para qué? Para que me ame ¿no? El tener un hijo varón era una bendición para los israelitas y en general en la cultura oriental hasta ahora. En China los hijos varones son muy apreciados, más que las hijas mujeres, ¿no? Entonces Dios le había dado 2 hijos varones. Era más importante que tener una hija mujer. Lea era doblemente bendecida y tal vez podía ser su pensamiento, tú me menosprecias, hacia Jacob, tú me menosprecias, pero Jehová me bendice. Mira qué bendecida soy, ámame.
¿no? Su necesidad de amor era muy grande y su soledad era muy profunda. Aún hay un tercer hijo. Y en este tercer hijo encontramos ya un pequeño cambio. En el tercer hijo de Lea refleja una esperanza y afirma: esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos hombres, y le da por nombre Leví, que significa juntado. Lea seguía tratando de manipular el amor de Jacob a través de los hijos. Y qué ciegas, qué tercas podemos ser las mujeres cuando algo se nos mete entre ceja y ceja. Podemos recibir muchas cosas, pero seguimos empecinadas en aquello que es lo que queremos, como puede ser un niño, como un niño. Y yo sé que mi Gabrielita se porta como una princesa, pero cuando ella quiere algo y su papito y su mamá le dicen no, a veces ella dice sí, yo quiero esto, porque así es un niño. Pero muchas veces nosotras también podemos adoptar en nuestra vida una posición infantil, ¿no? Yo quiero esto, Señor. Pero mira, te estoy dando otras cosas, pero yo quiero esto, Señor. Que ella quería negociar el amor de Dios. A veces nosotras también podemos querer negociar a Dios y creemos que porque hacemos las cosas bien, porque nos portamos correctamente, porque estamos sirviendo, porque no hacemos nada malo, porque tratamos de ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas. Entonces, ¿por qué me tiene que pasar esto si yo me estoy esforzando para que todo salga bien? Yo estoy poniendo de mi parte, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Por qué esto ocurre y nada cambia? Y es más, me viene una tras otra. El pensar así no soluciona nada. Es una especie de rabieta. Lea no aprendía, el tiempo pasaba, los hijos llegaban y ella seguía dando vueltas y vueltas sobre el mismo círculo. El versículo 35 nos dice: concibió otra vez, cuarta vez. Jacob se seguía yendo con Raquel. Estaba con ella, lógicamente, porque si no, no tendría hijos. Pero esta vez dijo, y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Este dejó de dar a luz es como una respuesta de Dios. Eso era lo que quería Lea. Que tú entiendas que no es solamente Jacob. Saca tus ojos, no seas como el caballo o la mula sin entendimiento, como dice el Salmo. Saca tus ojos de donde los tienes puestos y mírame a mí, ¿no? Y el nombre de Judá significa alabanza. Esta vez alabaré a Jehová. Y dejó de dar a luz. Era lo que necesitaba aprender. Necesitaba aprender que tenía que alabar a Dios en medio de toda circunstancia. Ella tenía que cambiar sus pensamientos de lugar. Lea deja de tratar de alabar y halagar a su marido y Dios le da a Judá, de quien siglos más tarde descendería ¿quién? Jesús. Porque Jesús es el león de Judá. Jesús es el de la tribu de Judá. Y también el rey David, ¿no? Antes que él. De la más frágil, de la más vituperada y despreciada, de la ignorada, de la que hemos olvidado hasta su nombre, de Lea la fea, nació el Salvador del mundo, ¿no? Y los planes de Dios a veces no los entendemos en este momento, pero los planes de Dios son perfectos, por más duros que sean los momentos que vivamos, eso es real. Pero la historia no termina aquí. Acuérdense que estamos en ¿qué número dijo? Cuarto. Y vamos al capítulo 31, si tienen sus Biblias. ¿Qué dice el versículo 1? Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Qué dice el versículo 9?
Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. 31. 31. Ah, perdón, capítulo 30. Sorry. 1. El 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Y el versículo 1 que dice. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. Muy bien. Entonces, ¿qué actitud tenía Raquel? Envidia. Envidia y celos Manipulación. y amargura. Y le decía a Jacob, Me muero. dame hijos o me muero. ¿Pero por qué se lo decía? Porque quería tener hijos, probablemente. ¿Qué dicen las primeras palabras de ese versículo? Viendo Raquel. Que Lea tenía hijos. Ella entró se puso furiosa, ¿no? Sí. Y le dio a Jacob su criada, porque la costumbre en ese tiempo también era que si tú no tienes hijos, puedes darle tu criada a tu marido y los hijos que ella tenga son considerados hijos de tu esposo e hijos tuyos. Y así pues hizo ella. Y Raquel volvió, y nuestra Lea querida, nuestra Lea, la legañosa, porque era delicada de los ojos, volvió a entrar en el mismo círculo. Había dicho en Judá, dijo, Dios es mi alabanza, ya no voy a mirar más. Pero volvió a entrar en lo mismo. Porque alrededor, nosotras muchas veces podemos controlar nuestras actitudes, pero no podemos controlar las actitudes de las personas que nos rodean. Y a veces quitamos los ojos de donde debemos para mirar las actitudes de los que nos rodean y nos damos cuenta, sin darnos cuenta, entramos al mismo juego. Entramos al juego de la competencia. ¿Y qué hizo nuestra querida Lea? Ah, no, pues si ella le da su sierva, yo también le doy mi sierva. Y Jacob tuvo 2 hijos con la sierva de Raquel y tuvo 2 hijos con la sierva de Lea. Entonces Lea, 4 suyos más 2 de su sierva, tenía 6. Igual 6-2 seguía ganando. No. Entonces ella tenía que ganar a su hermana. Pero ¿cómo si Dios le había mostrado que Él era su alabanza? ¿Cómo si Dios le había dado paz al corazón? Ya deja de buscar. ¿Cómo ella vuelve? Porque quita la mirada de donde debe. Raquel tenía lo que Lea anhelaba, que era el amor de Jacob. Lea tenía lo que Raquel no podía, hijos. Cada una tenía lo que no tenía la otra. Y cada una quería lo que tenía la otra. Y a veces es una actitud que podemos tener, ¿no? Es muy fácil deslizarnos y quitamos nuestros ojos de lo verdadero. Aún llegó a tal punto la competencia, y fíjense a qué punto llegó. Por favor, a ver si es el 30-14, ¿quién lo tiene? Fue Rubén en tiempo de la siega. Hasta el 18. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo. Y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. A ver, hasta ahí. El hijo mayor, el primer hijo, Rubén, fue al campo y recogió estos frutos, estas mandrágoras. Y a Raquel se le antojaron. Entonces le dijo, ¿qué cosa? Te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. De tu hijo. ¿Y ella qué cosa le respondió? Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, y por eso llamó su nombre Isacar. Muy bien, gracias. Entonces,
acá hay una frase que refleja el corazón de Lea. Dice, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. ¿Dónde seguía su corazón? En el mismo sitio que al principio. Y llegó al punto de alquilar a su marido, a la otra, ¿no? Y decirle, esta noche te quedas conmigo porque te he alquilado, ¿no? Eso, o sea, ¿a qué punto pueden llevarnos nuestros deseos oscuros, nuestras obsesiones, nuestras ambiciones? Es muy lejos. Pueden llevarnos a degradarnos a donde no pensábamos que íbamos a llegar, ¿no? El tener un encuentro muy cercano con Dios, el recibir en nuestro corazón verdades de su palabra, promesas, el disfrutar el gozo del Señor, no nos garantiza que no nos podamos equivocar nunca. La Biblia dice, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debemos cuidar nuestras vidas como algo precioso, porque si quitamos nuestros ojos del Señor, volvemos a caer en las cosas pasadas y caemos peor todavía, más profundo. Una persona con baja autoestima siempre va a buscar aprobación y va a hacer todo lo que está en su mano para buscar recibir esta aprobación. Siempre está buscando reafirmar aquello que le dé valor. En este caso, el amor y el respeto de su esposo, ¿no? Aún te has robado a mi marido y ahora quieres la puta de mi hijo. ¿Lea vivía en soledad? Sí. A pesar de estar rodeada de sus 6 hijos, mantenía este sentimiento en su corazón. Se puede estar rodeado de gente y estar muy solo. Se puede estar sin nadie a tu alrededor y no sentirte solo, sentirte acompañado. Lea no es el único personaje de la Biblia que nos habla acerca de la soledad. Hay diferentes personajes. Job, ¿se acuerdan de Job? No. Él perdió sus riquezas, él perdió sus hijos y perdió su salud. Y además recibió las palabras de aliento de su esposa, maldice a Dios y muérete. No, pues no creo que le haya dado mucho aliento. ¿Por qué? Porque ella llegó a la desesperanza. Ya no más. Si tú siempre has hecho sacrificio por tus hijos, si tú siempre has buscado ser fiel a Dios y mira, se mueren tus hijos, pierdes tus riquezas, pierdes todo lo que tienes. Maldice a Dios y muérete. Para colmo, cuando estaba solo y abandonado, rascándose la espalda con un pedazo de tiesto, de un plato roto, ¿no? Llegan 3 amigos que en vez de ayudarlo, lo hunden. Ojo con las personas con las que nos rodeamos cuando no nos sentimos bien. Ayuda. A veces mucho ayuda el que no estorba. Mucho ayuda el que no estorba. A veces nos rodeamos de personas tóxicas que refuerzan nuestros malos sentimientos. Yo me imagino si Lea hubiera tenido alguna amiga diciéndole, pero esta, tu hermana, ¿qué está haciendo? Pero mira, tú mereces, porque tú eres la mayor, porque tú eres la primera, porque tú le has dado hijos, él no tiene nada, y alimentando y haciendo crecer un monstruo en su corazón. Cuidado con las personas que te rodean cuando te sientes sola. ¿Has experimentado alguna situación parecida? ¿Te ha ido tan mal que sientes que lo perdiste todo y encima de eso, en vez de ayudarte, las personas te destruyen o te hacen más daño? A veces nos ha pasado. A veces nos han fallado cuando más lo hemos necesitado. Pero Job experimentó la gracia de Dios en su vida. Fue un hombre paciente y pudo recibir el amor de un Dios que consoló su corazón. O sea, la bendición de las mujeres son los hijos. Así que una de las bendiciones de las mujeres, Dios nos da muchísimas bendiciones. Así que aquí estamos disfrutando el llanto de una bendición. Muy bien. Fue un hombre muy paciente, Job, y pudo recibir el amor de un Dios que consoló su corazón. Y aún le dio más de lo que él podía soñar. En el final del libro de Job, él dice, de oídas te había oído.
pero ahora mis ojos Te ven. te ven. ¿Estás experimentando una relación de oídas, de terceros? ¿O estás viendo realmente a Dios? Conoció tan de cerca a un Dios a quien reverenciaba, pero con quien antes no había tenido una reunión, una relación tan personal. Y él puede decir, también dice, aunque él me matare, en él esperaré. Y es que las pruebas desarrollan nuestra fe y a veces la soledad es una prueba que nos ayuda a desarrollar fe, confianza, esperanza. Cuando no hay nada, o sea, si has perdido absolutamente todo y encima te enfermas tan grave y estás abandonado, es una situación de desesperanza total. Pero las pruebas perfeccionan nuestra fe. David, el rey David, a pesar de su comunión íntima con Dios, por su propio pecado o por otras circunstancias que pasaron en su vida, tuvo momentos de soledad profunda. Él escribe en el Salmo 38:11, dice: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mí, de mi plaga, y mis parientes se mantienen a la distancia, ¿no? David, siendo un hombre que había disfrutado una comunión estrecha con Dios, también experimentó la soledad. Sin embargo, su oración muestra un grito de ayuda a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me acogerá. O sea, no estamos solos. Dios vio a Lea. Dios vio a David, Dios vio a Job. Algunos se enfrentan soledad por el pecado, otros por una prueba, pero que lo que tenemos que entender es que nuestros sentimientos pueden ser legítimos, pero no debemos quedarnos hundidos en esa situación, sino buscar ayuda en el lugar correcto. El profeta Elías, así de pasada ya, el profeta Elías también experimentó la soledad. Después de que por su oración, ¿se acuerdan la historia de Elías, no? Oró en el monte, le echó agua al sacrificio, pidió a Dios que descienda fuego del cielo, descendió fuego del cielo, quemó el sacrificio, mató a los 450 profetas de Baal por el poder de Dios. Y Jezabel, que era la reina, le dijo: ahora yo te mato a ti. Y este hombre que hizo caer fuego del cielo se fue desesperado. Y se fue, ¿a dónde? A un lugar solitario. Se metió a una cueva, solito. Primera de Reyes 19, 9 al 10 dice: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él palabra del Señor y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y a mí me encanta este pasaje porque Elías es tan humano. He hecho, Señor, tantas cosas por ti. He peleado tanto por celo por tu nombre y sin embargo he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Muestra su humanidad, pero más allá de su humanidad, yo escucho la voz del Señor que dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y muchas veces en mi vida he escuchado las palabras de Dios, no audiblemente, no de una forma muy, muy profunda, diciéndome: ¿qué estás haciendo, reina? ¿Qué haces aquí? Este es tu lugar. ¿Te estás quedando, te estás hundiendo? ¿Crees que el mundo está en tu contra? ¿Crees que por el celo mío ya no tienes amigos? ¿Ya no tienes amistades? Experimentó la soledad, Elías, y Dios lo sacó de su soledad. Dios no le habló a través de la tormenta ni del torbellino. Dios le habló a través de un silbo apacible, dice. Y un ejemplo más de alguien que estuvo en soledad. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:16: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. Pero a mí también me dejaron solo, ¿no?
todos los que están escuchando, sí, Pablo, tú eres el siervo de Dios, tú estás actuando con poder en tu nombre, en el nombre de Jesús, los ciegos ven, eres un maestro, pero en su primera defensa nadie lo acompañó, estuvo solo. Y finalmente llegamos a Jesucristo. ¿Jesucristo experimentó soledad? Sí. ¿Y experimentó de la buena o de la mala? De las dos. De las dos. De las dos. La Biblia dice que Jesús buscaba en medio del ministerio y la sanidad y las personas que lo buscaban, siempre se apartaba a un lugar solitario. ¿Para qué? Para decir ya, fuera sonidos. No, para orar, para hablar con su Padre. Porque ese es un buen momento. Mateo dice, si quieres hablar con Dios, no te vayas a un lugar público, entra a tu habitación, cierra la puerta y ahí en lo oculto busca a Dios. Y Jesús experimentó soledad buscando a su Padre, pero también experimentó la soledad máxima en la cruz, cuando se hizo pecado, ¿no? Para identificarse por nosotros y porque por cuanto fue obediente, fue oído a causa de su temor reverente. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el Señor que nosotros tenemos. Este es nuestro Dios ayudador, que nos sostiene esperanza contra esperanza. Es el Dios que nos asegura que no nos dejará ni nos abandonará. Y no es un Dios que no haya conocido, no es un Jesucristo que no ha conocido la soledad, que no ha conocido el dolor, que no ha conocido la separación, que no ha conocido el abandono, ¿no? Conclusión, estás pasando por una etapa de soledad, de desierto, de abandono. Sientes que has hecho mucho y a pesar de todo te has quedado sola. No escuches tus propios pensamientos que te atacan, te recuerdan lo triste de tu situación. Enfócate en lo que es verdadero, en aquel lugar donde está escondida tu vida con Cristo, en Dios. Sal de la cueva donde te escondes y pídele a Dios que examine tu corazón, como hizo el rey David. ¿Qué hay acá mío? ¿Qué hay acá de real? A veces la realidad no es tan fuerte como lo que estamos sintiendo en nuestros corazones. Nuestros sentimientos son reales. Si estás yendo en pos de tus propios planes o estás buscando hacer tu voluntad, necesitas sabiduría para saber qué decisión tomar. Busca a Dios. Él ha prometido estar con nosotros en todo tiempo. El mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, Lea, David, Elías, Pablo, es nuestro Dios. Él ve nuestros sufrimientos. Él nos ve como vio a Lea y quiere bendecirnos. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, pues. Eso yo no lo puedo decidir. He visto y he experimentado dolor, sufrimiento, y he dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Una más. ¿Qué pasa, Señor? ¿Estoy haciendo algo mal? A veces sí. Y el Señor, al examinar mi corazón, me ha mostrado lo que vi en mi corazón. A veces no. A veces es porque Él quiere enseñarme algo a través de la paciencia, ¿no? Lo mismo que la vida de Lea, Él está deseoso de intervenir en cada una de nuestras circunstancias a fin de crear algo hermoso y en nosotros a través de nuestras vidas. Dios hizo algo bueno en el corazón de Lea, pero también hizo una obra grande por medio de ella. La hizo madre de los 6 hijos de Jacob y 2 de las tribus de Israel que iban a traer mayor gloria a Dios. Los levitas, que eran, dice, los levitas son de Dios. Los sacerdotes. Los sacerdotes, los músicos, los cantores, los que estaban trabajando en el templo de Dios. Eran los descendientes de Leví, hijo de Eva, del tercer hijo de Lea, el tercer hijo de Lea, porque Eva no era También, ¿verdad? Muy bien. Y la tribu de Judá, ¿no? De la que había de descender el Rey de Reyes. Si con el cuestionario que llenaste llegaste a la conclusión de que estás sola, porque a veces leemos cosas, buscamos cosas que nos hacen recordar, que meten el dedo en la llaga. Seamos cuidadosas. Si estás identificando una situación, pero no significa que te tienes que quedar ahí. Recuerda las promesas que Dios tiene para tu vida. El Señor tiene sus propósitos para la vida de cada una de nosotras. Él dijo
Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, Amén. para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Dios tiene pensamientos de paz para nosotras y tiene lo mejor para nosotras. Como Lea podemos hallar nuestra mayor satisfacción en Dios, quien nos ama y dio a su Hijo Jesucristo. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Lea fue honrada en su muerte, ya que fue enterrada junto a Jacob, junto a Abraham, junto a Sara, junto a Isaac, junto a Rebeca, junto a Jacob. Ahí fue enterrada Lea. Raquel fue enterrada cerca de Belén, en Efrata. Ahí fue enterrada Raquel, porque murió cuando dio a luz a Benjamín. Pero Lea fue enterrada con Jacob. Tuvo lo que quiso, Al aunque final ya no lo pudo disfrutar, ¿no? Pero Isaías 43:19 dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer crecer en tu vida? Su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Qué hermosas promesas tenemos para nuestras vidas. Dios es todopoderoso, Dios tiene lo mejor para nosotros. A veces nos toca esperar muchísimo, pero va a llegar. No dudemos, entendamos en quién debemos creer, a quién le debemos creer. Seamos cuidadosas de las personas que nos rodean y busquemos rodearnos del cuerpo de Cristo, porque Dios nos ha dado una familia en Cristo. Y dice Dios que no hay nadie que deje padre o madre, hermano o hermana a quien yo le dé muchísimo más, ¿no? Si lo hacemos por Él. Entonces estamos para apoyarnos unos a otros, orar unos por otros, interceder unos por otros. Yo tengo un grupo de oración que valoro muchísimo y dentro de ese grupo de oración, que es un poco más grande, tengo 2 amigas especiales a las que quiero muchísimo y siempre pasa algo y obviamente tengo mucha confianza. Y les escribo y les digo: pasa esto, oren por mí. Y me siento cubierta. No dudemos en dejar nuestras cargas. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es iglesia, unos a otros. Servíos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Eso es iglesia. Entonces, para eso estamos acá. Y si nos sentimos solas, también llevarlo en oración. Señor, tú sabes el tiempo, yo no sé el tiempo, pero sí sé que tu tiempo es perfecto. Y que Dios las bendiga. Gracias por permitirme compartir. Disculpen mis errores. Para nada. Pero Dios es bueno. Ese Dios no cambia. Y confiemos siempre en eso. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Bendito Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos de personas que han vivido en soledad profunda, pero que tú nunca has desamparado, Señor. Gracias porque siempre nos ves, porque siempre estás a nuestro lado, porque realmente, Señor, en ti no estamos solas, Padre. Bendice el corazón de mis hermanas que se sienten así, Señor, y dales esa paz y ese gozo y ese entendimiento de que tú estás con ellas, Señor. Y mi propia vida también, Señor. Sí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.